¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. El día de hoy vamos a estar hablando del empate de 2-2 entre el Manchester City y el Arsenal, en el que el Arsenal jugó toda la segunda mitad con uno menos. Desde que inició el partido se veía que iba a ser muy tenso. En cuanto fue el saque, en una jugada a Rodri se le atraviesa en la trayectoria a Havertz y esto lo empuja con el pecho, algo que hacen regularmente, pero Rodri se tiró, como 2 minutos estuvo ahí haciendo el ridículo, porque la verdad es que no estaba pasando nada. Él quería obviamente que expulsaran a Havertz, una jugada que regularmente hacen, y era evidente que no iba a pasar nada. Los dos intentaron adueñarse del balón, pero el Manchester City tiene un mucho mejor control de balón y sobre todo una presión alta mejor que la del Arsenal. Cuando el Arsenal intentaba salir jugando, le tocaba reventar el balón porque no querían arriesgar de más. En algunas ocasiones tenían algunos pases arriesgados, pero preferían saltar la línea y era ahí cuando el Manchester City lograba controlar el balón y se hizo de la posesión del mismo durante todo el partido. Sobre todo en el primer tiempo en el que eran 11 contra 11, de igual manera seguían siendo superiores al menos en la posesión del balón. El primer gol cae por parte del Manchester City. En una salida por la derecha encuentra a Savinho y en un solo movimiento deja a Calafiori prácticamente fuera de la jugada. Gabriel Magalhães estaba bastante lejos de Haaland y ahí es donde encuentra el hueco Savinho para darle el pase a Haaland. Saliba no alcanza a recorrer para poder cubrir ese espacio que había dejado Magalhães y Haaland define muy fácil. Una de las definiciones más fáciles que tiene Haaland de frente al portero. Después de eso el Manchester City seguía siendo muy superior en el juego. A pesar del gol, el Arsenal seguía con la misma actitud desde que empezó el partido y en una ocasión estuvieron muy cerca de anotar el segundo. En un tiro libre Gundogan termina impactando en el poste, pero el Manchester City seguía siendo muy superior al Arsenal, hasta que llega la lesión de Rodri. No parecía que había pasado nada, pero en un movimiento en falso o algún movimiento raro que haya tenido en esa rodilla, y es ahí que tiene que salir. Entra Kovacic, un jugador que puede cumplir en esa posición para salvarte algunos partidos, pero no es nada destacado en comparación a la demás plantilla del Manchester City, ni siquiera a los otros revulsivos que tienen las otras posiciones, y creo que si Rodri no se recupera, lo va a padecer muchísimo el Manchester City en esa posición. El Arsenal empata el partido 1-1 en una falta que estaban reclamando todavía a los del Manchester City. Hace un pase largo a Martinelli que le gana las espaldas a los defensas y espera a que repliegue todo el Manchester City y le da un pase atrás a Calafiori. Hace un disparo desde muy lejos y la termina clavando en el ángulo para hacer el 1-1 y con eso el Arsenal tomó mucha más confianza durante todo el partido. Y después de eso lo más cerca que estuvo el Arsenal fue de tiro de esquina, en una jugada que tienen muy bien ensayada, en la que regularmente Saliba y White son los que bloquean al portero para que no pueda salir. Ahora fue Saliba y Martinelli porque White no estaba jugando en el primer tiempo. Entra Gabriel Magalhães al segundo poste y termina rematando prácticamente solo. La fortaleza que tiene y el gran cabeceo hace que pueda anotar bastantes goles. La semana pasada ya lo habían hecho en contra del Tottenham y ahora otra vez les resultó. En la segunda oportunidad que tuvieron el tiro de esquina, lo volvieron a hacer de la misma manera y pudieron anotar el 2-1. Y antes de que se terminara el primer tiempo, en una jugada muy polémica en la que Trossard empuja a Bernardo Silva, sí se desentiende del balón, pero no me parece que sea para amarilla. Fue la doble amarilla para Trossard y sale expulsado. Ese tipo de jugadas regularmente solamente cobran falta, pero este árbitro decidió expulsar a Trossard, algo que me parece que fue un error rotundamente y sobre todo que perjudicó mucho al Arsenal. Para el segundo tiempo saca a Bukayo Saka y mete a Benjamin White. Parecía que iba a jugar con un 5-4 porque no tenía ningún delantero. Havertz estaba jugando como un medio por derecha y no dejaba ninguna referencia en ataque. En algunos momentos se convertía hasta línea de 6 en las que Martinelli se metía como otro carrilero por izquierda y dejaba solamente a 3 mediocampistas. Algo que se le complicó muchísimo al Manchester City durante todo el segundo tiempo. El Arsenal estaba muy metido atrás, en algunos momentos hasta los 10 jugadores estaban adentro del área, pero el Manchester City no pudo con eso, no encontraban la solución. Parecía que la solución era disparar de afuera del área,
pero los únicos que les estaban permitiendo disparar era Rubén Díaz, y los estaban dejando con espacio cuando no estaban en su perfil más cómodo. Cuando se giraban para poder disparar en su perfil cómodo, salían a bloquear el disparo y el Manchester City se veía muy obligado a seguir tocando. Durante todo el segundo tiempo se la pasaron de esa manera. En algunos momentos Rubén Díaz ya había disparado tantas ocasiones que ya ni siquiera se animaba a seguir haciéndolo. Creo que la solución era ya sea sacar un central o modificar ahí para que uno de los mediocampistas que tienen mucho mejor disparo de larga distancia pudiera salir al medio campo y poder disparar, y de esa manera tener que sacar un poco más al Arsenal para cubrir esos disparos. Pero nunca lo entendió así el Manchester City y siguió de la misma manera durante todo el partido. Hay una jugada en la que es muy parecida a lo que hizo Trossard en el primer tiempo. Rubén Díaz le mete el antebrazo a Havertz y no nada más lo empuja como Trossard a Bernardo Silva. Pero en esta ocasión el árbitro no le sacó amarilla, que también hubiera sido la segunda amarilla para Rubén Díaz. Me parece que es la misma jugada o hasta un poco más grave porque le termina metiendo el antebrazo en la cabeza y no le sacó la doble amarilla. Algo que el árbitro, la verdad, dejó mucho que desear en ese aspecto. Y en la última jugada del partido, en el minuto 97, Grealish saca en corto y en una serie de rebotes termina anotando John Stones. Había entrado en el segundo tiempo en lugar de Walker y termina siendo el héroe para un empate 2-2 del Manchester City, que debió de haber ganado el partido, sobre todo porque eran 10 contra 11 durante todo el segundo tiempo, pero no pudo encontrar la solución. Me parece un resultado bastante bueno para el Arsenal, que estuvo con 10 jugadores durante todo el segundo tiempo en contra del mejor equipo que actualmente es el Manchester City de todo el mundo. El Arsenal hizo algo parecido a lo que hizo el Real Madrid el año pasado. A pesar de que fue muy criticado el Real Madrid por haber jugado de esa manera en contra del Manchester City, ellos sí eran 11 contra 11, pero me parece que era la solución que tenían que hacer para poder superar a ellos en Champions League. Ahora le toca al Arsenal hacerlo de esa manera. No tuvo la misma suerte porque en el último minuto le terminan empatando, pero el Manchester City se le complicó demasiado que le puedan jugar de esa manera. Vamos a ver cuáles son las soluciones que puede tomar Pep Guardiola, porque cuando se le encierren los equipos así, necesita tener las soluciones para poder sacar los resultados que necesita el equipo. Con esto terminamos el video. Se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios. ¿Creen que la expulsión fue justa para Trossard o no debió de haber sacado tarjeta? También me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Debutados en Europa. Nos vemos en el siguiente video.